Muy bien, empezamos con el curso de pensamiento crítico y vamos a empezar con unas reflexiones. Ustedes se podrán preguntar, ¿y qué tiene que ver pensamiento crítico con una maestría en administración? De hecho, muchos se lo preguntan. Bueno, tiene mucho más que ver de lo que se piensa. ¿Por qué pensamiento crítico? En otras partes del mundo ya se enseña, ¿no? En los países desarrollados se enseña esto y se enseña creatividad como parte del currículo. Es una ventaja para ustedes llevar este curso en esta instancia, porque este curso les va a servir para el desarrollo de toda su carrera y después, por supuesto, en su vida profesional. La pregunta era, ¿por qué llevamos un curso de pensamiento crítico? No es un curso para enseñar a pensar, todos sabemos pensar, nadie tiene que enseñarnos a pensar, pero sí tal vez es un curso para enseñarnos a pensar mejor, o enseñarnos a pensar bien. ¿No pensamos bien? Vamos a ver. ¿Qué es el pensamiento? ¿Cómo se estructura el pensamiento? El pensamiento da lugar a opiniones y las opiniones dan lugar a juicios. ¿Cómo se forman esas opiniones y cómo se forman esos juicios? Uno puede pensar, bueno, yo recojo evidencia y sobre esa evidencia formulo una opinión o formulo un juicio. ¿Qué más entra en mi formación de opiniones o juicios? Entran otras cosas tal vez. Vamos a ver en estas primeras etapas del curso qué cosas más intervienen en la formación de nuestro pensamiento, de nuestras opiniones, de nuestros juicios y de nuestras decisiones. Y esto es lo que se tienen que llevar de este curso básicamente. Saber que nuestra decisión no está solamente influida por factores técnicos, económicos, financieros, etc. Está influida también por otro tipo de factores de los cuales no somos conscientes. Descubrir esos otros factores que no son conscientes y que pueden estar influyendo en nuestra decisión es lo que corresponde al pensamiento crítico. Es lo que vamos a ver en este curso de pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una novedad ¿en la historia académica del mundo? No. En la historia académica tal vez, pero en la historia del mundo no. Mucha gente en los tiempos antiguos pensaba críticamente y por eso han pasado a la historia seguramente. Platón, por ejemplo, Sócrates, evidentemente, Aristóteles y varios, muchísimos después. El pensamiento crítico les permitió adelantarse a muchas de las cosas que sucedían en su época. Les permitió entender lo que estaba pasando y proyectarse a las consecuencias que eso que estaba pasando podía tener. El pensamiento crítico les permitió distinguirse, les permitió sobresalir, les permitió básicamente tomar mejores decisiones en su momento. ¿Cuándo nace el pensamiento crítico como una disciplina a ser estudiada? Si tuviéramos que fijar una fecha, podríamos decir que nace o se refuerza, si quieren, a partir de la década de los 70, 70s, 80s del siglo pasado. En esas épocas la economía norteamericana comienza a entrar en problemas que de alguna u otra manera siguen todavía. Y al entrar en problemas surgen las preguntas que se comienzan a hacer no solo los políticos, sino sobre todo los académicos. ¿Qué pasa con la enseñanza que estamos dando? ¿Por qué estos profesionales que toman decisiones que tienen consecuencias a veces funestas? Piensen, por ejemplo, en la crisis del 2008. Todas estas personas que decidieron inundar el mercado con unos instrumentos financieros complicadísimos y que finalmente provocaron la quiebra del sistema financiero norteamericano y casi una recesión mundial igual o peor que la de 1930, toda esta gente venía de las mejores universidades, de las mejores escuelas de negocios de Estados Unidos, Harvard, Stanford, etc. Y los que los formaban se empezaron a preguntar, ¿pero qué cosa les estamos enseñando? ¿Cómo es posible que hayan hecho la barbaridad que han hecho? Muy bien, a raíz de eso entonces nace la inquietud. ¿Pero esta gente está pensando lo que está haciendo o simplemente está repitiendo las fórmulas y las teorías que aquí les hemos enseñado? Y no piensan ni para adaptar esas fórmulas y esas teorías a la realidad que les toca vivir. Nace entonces así
la idea de enseñar este curso, que es, como le decía antes, un curso que les va a permitir pensar mejor, que les va a permitir tomar en cuenta al momento de hacer una decisión o de decidir, como en este caso, qué instrumento financiero usar, o de decidir qué inversión hacer en su empresa, o qué producto sacar, etcétera, etcétera, etcétera. De decidir si eso es lo correcto, si eso es lo que conviene, a la luz de todo lo que puede pasar en el mundo. No vivimos en un mundo fácil ya. Un poeta francés decía, el futuro ya no es lo que solía ser. Y es verdad, el futuro ahora es muy complicado. El futuro ahora es impredecible casi. No sabemos cómo será el mundo del año entrante. Estamos entre situaciones violentas, entre creación de nuevos productos a una velocidad vertiginosa, apertura de nuevos mercados, otros mercados que comienzan a tambalear. ¿Cómo hacemos nuestro planeamiento? ¿En función de qué decidimos qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, de acá a 5 años? ¿En función de qué? Ustedes dirán, es imposible. No, no es imposible. Si comenzamos a pensar bien, podemos leer entre líneas en los sucesos que están pasando hoy, qué podría pasar en el futuro. No qué puede pasar, porque no, eso es determinismo, pero qué podría pasar. Y podríamos plantear escenarios. Y en esos escenarios diríamos, si sucede esto, entonces deberíamos hacer tal cosa. Y si sucede esto otro, deberíamos hacer tal cosa, y etcétera. Pero para eso se necesita esa capacidad de leer entre líneas, como les digo, esa capacidad de entender lo que está pasando y de proyectar consecuencias a partir de entender bien eso que está pasando. De eso trata el pensamiento crítico. No es una cosa distinta a esto que estoy diciendo. No tiene principios complicadísimos ni teorías muy elaboradas detrás. Pensamiento crítico es una práctica. El pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico depende del estudiante. No depende ni siquiera del profesor. El profesor en un curso como este es más bien un facilitador. Un facilitador que les va a decir por qué pensamos mal o por qué podemos pensar mejor, qué factores intervienen en la elaboración de un pensamiento como el que usamos para tomar decisiones, de qué manera podríamos mejorar ese pensamiento, y el resto es práctica. Y el resto es práctica. Si ustedes se deciden a seguir esta disciplina, que no se aprende en un día, ni en una semana, ni en un mes, esto toma años, pero toma años de práctica, de dedicación, de compromiso personal. Si lo quieren hacer, bienvenidos. De esto va a tratar, y esto es lo que va a seguir en el desarrollo de este módulo. Vamos a empezar viendo qué dijeron algunos pensadores, sobre todo recientes, sobre el pensamiento crítico, sobre el pensar bien en comparación con el simple pensar. Vamos a ver y vamos a discutir las cosas que dijeron, porque de ahí podemos extraer bastantes enseñanzas muy interesantes. El primer comentario nos dice esto: el más grande obstáculo, dice, para descubrir la forma de la Tierra, los océanos, etc., no fue la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. ¿Qué quiere decir la ilusión de conocimiento? Vamos a ponernos en otro contexto histórico. Vámonos hasta el siglo XVI, fines del XVI, comienzo del XVII. Vamos a ponernos en la piel de los zapatos de Galileo. Todos lo conocen, el que habló de que, tomando la teoría copernicana de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no como se creía hasta entonces. Estoy hablando del siglo XVII, 1600 algo, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. La idea de que el Sol giraba alrededor de la Tierra venía desde prácticamente el primer siglo después de Cristo. Estamos hablando entonces de una creencia que se había mantenido por 1500 años, más o menos. Muy bien. ¿Por qué no era fácil de aceptar la teoría de Galileo? Como digo, que toma la idea copernicana de que era el Sol el que giraba, era la Tierra el que giraba alrededor del Sol. Bueno, básicamente porque todo el mundo había sido formado en la idea de que era al revés, de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y si todo el mundo había sido formado de esa manera,
todo el mundo estaba seguro que tenía la verdad, porque así somos. Todos creemos que tenemos la verdad y cuando nos la han dicho desde chiquitos y no tenemos por qué discutirla, entonces si viene alguien que nos dice que eso es mentira, protestamos, ya sea manifestándonos o simplemente no haciendo caso. Pero no aceptamos esa nueva verdad. ¿Por qué? Porque tenemos ilusión de conocimiento, creemos que sabemos. Creemos que sabemos. Y creer que uno sabe y aferrarse a eso que uno cree que sabe y no dar paso a ideas nuevas, por más que puedan contradecir lo que nosotros creíamos que sabíamos, es una manera de ser ignorante, en el sentido más amplio de la palabra. Por lo tanto, tenemos que estar, primero saber que todo lo que sabemos puede no ser cierto. Puede ser que todo lo que sabemos no sea más que una ilusión de conocimiento. Nos lo han dicho, creemos que es así, a lo mejor hasta vemos y decimos, sí, pues es así. Cuando la gente en el siglo XVI o XVII miraba el cielo, veía que el sol nacía por un lado y se ponía por el otro, es decir, el sol daba una vuelta. Se confirmaba totalmente la idea de que el sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Además, había esa corroboración aparente, empírica aparente. Y sin embargo no era cierto. Entonces, para poder aceptar nuevas verdades, para poder avanzar, para poder realmente conocer, tenemos que tener la idea y estar convencidos de que lo que sabemos puede no ser cierto. Puede que sí, pero no necesariamente sí. Y tenemos que estar preparados para que no nos cueste aceptar cosas nuevas. Para que no nos cueste aceptar cosas nuevas. Porque en el mundo de hoy y en la carrera que están siguiendo ustedes, las cosas cambian muy rápido. Ustedes van a recibir acá enseñanzas de una serie de cosas, de economía, finanzas, marketing, etcétera, etcétera. Y en cada una de esas serie de cosas van a ver lo que se llama el estado del arte, que es verdad hoy día. Pero eso que es verdad hoy día no necesariamente va a ser verdad mañana. Y ustedes tienen que estar preparados para recibir ese cambio, entenderlo y adaptarlo si es que llega. Porque lo peor que pueden hacer es aferrarse a lo que les han dicho y pensar que eso es lo único cierto y todo lo demás es mentira. Piensen en un médico, al cual lo forman enseñándole una serie de cosas y esa serie de cosas él las da como ciertas verdades reveladas, inmutables. Bueno, esa persona no va a progresar en su carrera. Esa persona va a tener una serie de problemas tratando a sus pacientes porque les va a aplicar a lo mejor medidas o recetas o tratamientos que él creía que eran los adecuados porque así le enseñaron y que sin embargo pueden estar superados por nuevos conocimientos que van apareciendo. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con la ilusión de conocimiento. La verdad puede ser distinta a eso que creemos que es.